para que quede y podamos compartirlo con aquellos que no han podido estar presentes en este Zoom de esta mañana de oración. Damos gracias, Señor, por su propósito siempre prospere en cada uno de nosotros en esa gracia maravillosa. Gracias, Señor, por esta mañana que estamos orando, estamos clamando y estamos viendo las peticiones contestadas por la gracia del eterno Dios. Dos cosas importantes en una congregación entre ovejas y pastor. Este tema para mí es muy importante. Nos hace recordar mi persona como pastor, nos hace recordar primeramente ese deber que tenemos como pastor, pero también como ovejas también recordamos el propósito por el cual nos congregamos. Yo voy a leer Primera de Pedro. En Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 5:2, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué tenemos aquí? Dice que apacentemos la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza o por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice la Escritura. Las dos cosas importantes, lo voy a decir rápido ya por el tiempo y para que continuemos la oración. Las dos cosas importantes son alimentar y cuidar. Alimentar y cuidar. Las congregaciones, amados, son lugares divinos de alimento espiritual. Dios es el que ha creado el asunto de congregarnos para que podamos recibir el alimento espiritual. La palabra es nuestro alimento espiritual. Indicando esto, como Primera de Pedro 5:2, le está hablando directamente al pastor y está diciendo apacentar la grey de Dios. Apacentar es alimentar. El pastor tiene la responsabilidad voluntaria de alimentar. Es algo que voluntariamente tenemos que hacer, no por fuerza, no obligado, sino por amor a la misma oveja que necesitan la alimentación espiritual. Por eso hay una congregación, por eso existe una congregación, para que podamos ser alimentados y cuidados. Porque otra función es que el pastor cuida de las ovejas. El pastor cuida. Estas son cosas primordiales que cuando no la entendemos, la cambiamos. Cambiamos la alimentación espiritual por otra cosa cuando no lo entendemos. Cambiamos el cuidar cuando no lo entendemos. Entonces, esto nos hace responder quizás alguna pregunta de que por qué soy pastor, o en el caso de ustedes, por qué soy oveja. Y todo eso nos lleva a entender que como oveja yo tengo que dejarme alimentar. Como oveja yo tengo que dejarme cuidar, porque ese es el propósito, dejarnos alimentar por la palabra, porque recuerden que el pastor no obliga. La palabra dice que el pastor debe hacerlo no como el señor de las ovejas, porque ya las ovejas tienen el señor que se llama Cristo. El pastor no es el señor, el dueño de las ovejas, no. Ya las ovejas tienen señor y dueño, que es lo mismo, y ese es Cristo. Nosotros estamos ahí
para alimentar las ovejas de Cristo. Entonces, las ovejas de Cristo no deben apartarse, no deben alejarse, deben alimentarse, deben dejarse cuidar. El pastor pastorea lo que se deja alimentar. El pastor pastorea lo que se deja cuidar. El pastor no alimenta ni cuida lo que se aparta del redil. Es muy difícil, por más que trate de hacerlo. Jesús, el buen pastor, tuvo compasión de la gente porque Jesús veía que ellos andaban como ovejas que no tienen pastor. Eso está ahí en Mateo 9:36, que dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Indicando esto que Jesús identifica a las ovejas sin pastor como ovejas desamparadas y dispersas. Damos gloria a Dios que usted no es una oveja desamparada ni tampoco dispersa. Damos gloria a Dios porque Jesús puede identificar que usted tiene pastor. La palabra desamparar significa sin protección. La palabra disperso significa dividido, indicando esto que nosotros como ovejas del Señor no estamos divididos del grupo, no estamos divididos de las demás ovejas, sino que por eso nos congregamos para alabar y glorificar al Señor junto con mis hermanos. Lo hacemos. Entonces, ser una oveja del Señor nos ubica en lugares de protección. Ser una oveja indica que estamos unidos con otras ovejas. Dios nos ubica a una congregación para ser pastoreado. ¿Por qué usted llegó a nuestra congregación? ¿Por qué usted está ahí? Está ahí para ser pastoreado, para ser pastoreado. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores. ¿Usted oyó eso? Jeremías 3:15. Entonces Dios es el que da pastores. Este asunto de pastor no es un invento de hombre. No es un invento de un hombre para hacer plata, para hacer dinero, para aprovecharse de las ovejas, No. Jeremías 3:15, Dios dice, os daré pastores según mi corazón, que os apaciente, alimente, con ciencia y con inteligencia. Entonces, esto indica que nosotros los pastores, lo que somos es un regalo de Dios para las ovejas del Señor. Voy a repetir eso. Los pastores somos un regalo de Dios para las ovejas del Señor. Dios dice en su palabra, os daré pastores. Porque no es la voluntad de Dios que no tengamos pastores. Eso es lo que cada vez se va promoviendo en el mundo. En el mundo no entienden este concepto, esta ilustración de pastor y oveja. Y cada vez se van menospreciando como las iglesias, que son las congregaciones, las iglesias. Entonces, pero no es la voluntad de Dios que no tengamos pastores. Ahora, cuando Jeremías es a quien se le da esta palabra de que Dios dice, os daré pastores, cuando Jeremías expresa esta palabra en el Espíritu, está hablando de gobernantes, en todo su contexto está hablando de gobernantes. El reino de Dios, amado, tiene pastores que representan autoridad espiritual para que juntos gobernemos, estamos gobernando algo. ¿Qué es lo que estamos gobernando juntos? Lo primero es, estamos gobernando el gobierno de la paz. Cuando usted llegue a una congregación, a veces llegamos los trabajados y cargados. Así dice la palabra. Llegamos cargados, trabajados, los afanes de toda una semana. Cuando llegamos a la congregación, a veces salimos de un trabajo y llegamos a ella. Entonces, algo debe gobernarse. Y eso se llama la paz. Hay un gobierno de la paz, el cual yo le he hablado de esto muchas veces. De eso tenemos una página en Facebook que habla de la paz, motivación de paz. Entonces,
nosotros necesitamos ser apacentados, alimentados y cuidados. Mi persona, el pastor, los pastores debemos hacerlo voluntariamente y con ánimo. Porque entonces la congregación está expresando algo. La congregación o la iglesia está expresando algo. Y la expresión de la congregación es la victoria de Cristo. Es el orden del reino que gobierna en paz. Yo quiero leer para terminar Colosenses 3 y 15, que dice: soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviera queja contra otros. Eso se llama gobernar en la paz. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Eso es lo hermoso. Eso en el mundo es difícil. En la iglesia debe darse, debe ser posible. Y porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de paz. Entonces, el verso 14 de Colosenses 13 y hasta el 15, el verso 14 dice: sobre todas estas cosas, vestido del amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, el verso 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Está turbado, que el lugar en donde estemos se convierte en un lugar que haga correr toda turbación, que se vaya toda turbación, que se vaya todo lo que te preocupa, y entonces sea impartida esa paz, que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, a la que asimismo, dice la Biblia, fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Sed agradecido. ¿Qué quiere decir esto, amado, que estamos hablando hoy? Dos cosas importantes en una congregación entre oveja y pastor. ¿Cuáles son esas dos cosas para recordarlas? Alimentar y cuidar. Déjese alimentar, déjese cuidar, y que la paz de Dios gobierne su corazón, mi corazón, y que porque hay un mundo, amado, que necesita la paz que usted y yo practicamos cuando nos unimos. Esa paz la necesita los hogares, porque esa paz que practicamos en la congregación, esa armonía, el cual dice la Biblia: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mis amados, oro en esta mañana, que usted se deje gobernar por la paz, que usted se deje cuidar, que usted se deje alimentar, que usted no deje de congregarse, que usted busque el recurso del cielo, y que nuestra congregación se transforme, sea el lugar que expresa el amor de Cristo, expresa la obra de Cristo, la vida de Cristo. Seamos personas expresivas en ese amor, en esa gracia que solo en Cristo hemos encontrado y tenemos. Que gobierne la paz de Dios en cada uno de nosotros. Que no nos convirtamos en ovejas que andan errantes, que andan separadas del redil. Que no nos convirtamos en ovejas sin pastor, sino que tengamos el amparo y la protección del Eterno, la protección del Altísimo, que sepamos unirnos, que sepamos gobernar en la paz, que no haya nada que nos turbe, sino que nosotros unidos en oración y en ruego y búsqueda, alabemos y glorifiquemos al Señor. Papi con nosotros, gloria a Dios en el nombre de Jesús. Papi con nosotros.